noches donde la luna apenas asomaba detrás de la... Era una noche oscura en la laguna de la Angostura, una de esas noches donde la luna apenas asomaba detrás de las nubes y el viento susurraba secretos antiguos entre los árboles. No muy lejos de la laguna, en un pequeño pueblo, vivía un joven llamado Diego, conocido por su curiosidad insaciable y su espíritu aventurero. Había escuchado, como todos en el pueblo, las historias sobre la vieja de la laguna, una anciana misteriosa que aparecía en las noches de luna llena para atraer a los incautos hacia las profundidades. Se decía que nadie que la hubiera visto regresaba jamás. A pesar de las advertencias de los ancianos y las miradas preocupadas de sus amigos, Diego estaba decidido a descubrir la verdad. Son solo cuentos para asustar a los niños, decía con una sonrisa incrédula. Así que, una noche de otoño, decidió ir solo a la laguna, esperando desmentir la leyenda o, quizás en lo profundo de su mente, encontrar algo que lo sorprendiera. El aire alrededor de la laguna era pesado y frío, impregnado de una neblina que parecía moverse como si tuviera vida propia. Diego se acercó al agua, contemplando su superficie quieta y cristalina. A lo lejos, apenas se distinguía el reflejo de las estrellas en el agua turbia. El silencio era abrumador, roto solo por el crujido ocasional de alguna rama bajo sus pies o el murmullo distante del viento. La atmósfera, aunque tranquila, tenía una extraña sensación de expectativa. Después de varias horas sin que nada ocurriera, Diego comenzó a sentirse impaciente. Pensaba que los cuentos eran, como siempre, solo leyendas inventadas. Estaba a punto de regresar al pueblo cuando de repente, desde la niebla que flotaba sobre la laguna, vio una figura. Era una anciana, encorvada, vestida con una túnica blanca que parecía flotar sobre el suelo. En una mano llevaba un bastón retorcido, y su cabello canoso colgaba enmarañado alrededor de su rostro pálido. El corazón de Diego dio un vuelco. No podía apartar la vista de la mujer, que caminaba lentamente hacia el agua, sin levantar la vista. ¿Podría ser ella, la vieja de la laguna de la que hablaban las leyendas? La curiosidad lo mantuvo en su lugar. Pensó en esconderse, pero sus pies parecían clavados en el suelo, incapaces de moverse. La anciana llegó a la orilla y, con un movimiento lento y deliberado, levantó la cabeza. Sus ojos, vacíos y profundos, se encontraron con los de Diego. Un escalofrío le recorrió la columna. La mujer sonrió, una sonrisa perturbadora y llena de una tristeza infinita. Entonces, con una voz susurrante y quebrada, habló. «Joven, ayúdame, he perdido mi camino». Diego titubeó. La voz de la mujer era como un eco lejano, casi como si viniera desde dentro de su mente en lugar de ser un sonido real. No era la voz de una anciana indefensa, tenía algo más profundo, algo frío y vacío. «¿Qué haces aquí, sola?», preguntó Diego, tratando de mantener la calma. «Vine aquí buscando a mi hijo. Él se perdió en esta laguna hace muchos años. Y desde entonces, no he dejado de buscarlo. ¿Me ayudarías a encontrarlo? Solo necesito a alguien que me acompañe al otro lado del agua. Solo tú puedes hacerlo». Diego sintió una extraña atracción hacia la mujer. La neblina parecía envolverlo más y su mente se llenaba de una creciente sensación de confusión. Era como si el mundo a su alrededor comenzara a disolverse, perdiendo su solidez. Pero, al mismo tiempo, una parte de él sabía que algo no estaba bien. Las advertencias de los ancianos regresaron a su mente, como campanas de alarma, pero las palabras de la anciana eran hipnóticas, seductoras, prometiendo respuestas a un misterio que lo había intrigado toda su vida. «Yo, no sé si debería», comenzó Diego, dando un paso atrás. La sonrisa de la mujer desapareció, y sus ojos se oscurecieron. Su figura parecía crecer, distorsionándose en la niebla. Su voz, antes débil y susurrante, se volvió profunda, como si proviniera desde las mismas profundidades de la laguna. «Tú no puedes huir de mí. Nadie lo hace. Ven conmigo. O vendré por ti». De repente, Diego sintió que la tierra bajo sus pies se movía, como si las raíces invisibles lo atraparan, inmovilizándolo. La neblina alrededor de la anciana se había vuelto más densa, formando una espiral que giraba a su alrededor como un remolino. El aire se volvió más frío, y Diego comenzó a temblar.
Desesperado, intentó gritar, pero su voz se ahogó en el aire denso. El bastón de la anciana golpeó el suelo, y con ese sonido, todo pareció detenerse. Un silencio absoluto envolvió la laguna. Fue entonces cuando Diego escuchó una voz distinta, una voz débil pero clara, como si proviniera desde el fondo de la laguna. «Corre, corre mientras puedas». La voz no pertenecía a la anciana, sino a un niño. Sin pensarlo dos veces, Diego reunió todas sus fuerzas y, con un esfuerzo titánico, logró zafarse de las raíces invisibles que lo mantenían atrapado. Corrió sin mirar atrás, escuchando el eco de risas distorsionadas y los pasos lentos de la anciana persiguiéndolo. A medida que se alejaba, los sonidos se desvanecían, pero el terror lo mantenía corriendo hasta llegar al pueblo, donde finalmente se desplomó exhausto. Al día siguiente, Diego despertó cubierto de sudor frío, convencido de que todo había sido un sueño. Pero al mirar su ropa, vio manchas de barro y agua estancada, pruebas irrefutables de su encuentro en la laguna. Desde entonces, nunca más volvió a acercarse a ese lugar. La leyenda de la vieja de la laguna de la Angostura vivió en su mente como una verdad indescriptible, algo que nunca compartiría pero que jamás podría olvidar. Y así fue como Diego aprendió que algunas leyendas no son simples historias para asustar. A veces, lo que se cuenta en susurros alrededor de una fogata es mucho más real de lo que uno quisiera creer. Diego había pasado los últimos años intentando olvidar lo ocurrido en aquella aterradora noche en la laguna de la Angostura. Se mudó a la ciudad, lejos del pueblo y de los recuerdos que lo atormentaban. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la anciana, sus ojos vacíos y la neblina espesa que lo había envuelto aquella noche. Sabía que había sobrevivido a algo mucho más oscuro de lo que podía comprender, pero, por alguna razón, sentía que esa historia aún no había terminado. Con el tiempo, Diego intentó rehacer su vida. Encontró trabajo en una empresa en Santa Cruz y logró hacer algunos amigos. Nunca habló de lo que ocurrió en la laguna, excepto con su mejor amigo, Alejandro, un periodista con una pasión por los misterios y lo paranormal. Alejandro escuchó con atención la historia de Diego, intrigado, pero al mismo tiempo escéptico. Era alguien que necesitaba pruebas, y aunque la historia de Diego lo fascinaba, le costaba creer que algo sobrenatural hubiera ocurrido. Una tarde, mientras conversaban en un café, Alejandro mencionó que estaba trabajando en un artículo sobre leyendas urbanas de Bolivia y le sugirió a Diego que lo acompañara de vuelta a la laguna, solo para ver si podrían encontrar más pistas sobre la anciana y su origen. «No puedo volver allí, Alejandro. Algo me dice que si lo hago, esta vez no voy a salir con vida», dijo Diego, con un tono sombrío. «Entiendo que tengas miedo, pero piénsalo. No estarás solo, además, han pasado años. Quizás fue solo tu imaginación, o una broma de alguien del pueblo. Si regresamos, podríamos desmentir la leyenda o, quién sabe, descubrir algo nuevo para mi artículo». Alejandro intentaba razonar con él, pero Diego sentía un nudo en el estómago al solo pensar en regresar. Sin embargo, algo en el entusiasmo de Alejandro lo hizo dudar. Aunque sus instintos le advertían que no debía volver, la necesidad de encontrar respuestas seguía latente en su interior. Después de varias semanas de insistencia, Diego finalmente accedió a regresar, pero con una condición: se quedarían solo una noche, y si algo extraño ocurría, se irían de inmediato.
Al llegar al pueblo, el paisaje no había cambiado mucho desde la última vez que Diego lo había visitado. Los mismos caminos polvorientos, las mismas casas envejecidas y, en el horizonte, la laguna de la Angostura, tan inquietante como siempre. La gente del pueblo los miraba de reojo, como si supieran que algo malo estaba por suceder. Un anciano, sentado en la plaza central, los observó con una mirada penetrante y les advirtió: no debieron volver. Lo que se pierde en la laguna, no siempre quiere ser encontrado. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordaba las palabras de la anciana: nadie huye de mí. Pero ya estaban ahí, y no había marcha atrás. Al caer la noche, ambos se acercaron a la laguna. Alejandro había traído una cámara y una grabadora, con la esperanza de capturar cualquier fenómeno paranormal. Diego, por su parte, estaba nervioso, pero intentaba mantener la calma. La niebla comenzó a asentarse nuevamente sobre la superficie del agua, tal como lo recordaba. El silencio era abrumador, roto solo por el crujir de las hojas bajo sus pies. ¿Ves algo?, preguntó Alejandro, apuntando su cámara hacia la orilla. No, pero no te confíes. Ella aparece cuando menos lo esperas. Diego respondió en voz baja, su mirada fija en la laguna. Pasaron varias horas en una espera inquietante, pero nada sucedía. Alejandro comenzó a dudar de la historia y, cansado, sugirió que se retiraran. Justo cuando estaban a punto de irse, una figura emergió lentamente de la niebla. Diego la reconoció al instante. Era la anciana, exactamente como la recordaba, encorvada, con su bastón y su túnica blanca. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. Su expresión no era la de una vieja indefensa, sino una figura con una determinación feroz en sus ojos vacíos. Alejandro, sorprendido, comenzó a filmar. ¿Estás viendo esto?, susurró, sin apartar la vista de la cámara. Diego asintió, paralizado por el miedo. Sabía lo que estaba por suceder. La anciana extendió su mano hacia ellos, pero esta vez no pidió ayuda. Su voz era más profunda, más amenazante. ¿Crees que puedes escapar de mí otra vez, Diego? Volviste, y esta vez, no habrá perdón. El viento comenzó a soplar con furia, la niebla se espesó alrededor de ellos, y el agua de la laguna comenzó a agitarse violentamente. Alejandro intentó acercarse más para filmar mejor, pero Diego lo detuvo, tirando de él con fuerza. «Corre, tenemos que salir de aquí», gritó Diego, su voz llena de pánico. Los dos comenzaron a correr, pero a medida que lo hacían, el terreno parecía alargarse. La laguna los rodeaba de una manera extraña, como si estuviera viva, como si intentara atraparlos en su abrazo mortal. Alejandro miró hacia atrás y vio que la anciana los seguía, pero no caminando, sino deslizándose sobre el suelo, como una sombra que flotaba en el aire. En su desesperación, Alejandro tropezó y cayó, su cámara rodando lejos de él. Diego intentó ayudarlo a levantarse, pero justo en ese momento, sintió algo frío que lo tocaba. La mano de la anciana, ahora más cercana que nunca, lo había alcanzado. Sus dedos eran gélidos, como el agua más profunda y oscura. «Es hora de pagar, Diego. Nadie se va dos veces de mi reino», dijo la anciana, mientras su voz reverberaba en la niebla. Diego gritó, pero en ese momento algo increíble sucedió. Desde las profundidades de la laguna, surgió una figura distinta, una silueta pequeña, la de un niño. El mismo niño cuya voz lo había salvado años atrás. El espíritu del niño se colocó entre Diego y la anciana, y con una voz suave, le dijo: «Él no pertenece aquí. Deja que se vaya». La anciana retrocedió, gruñendo con furia, pero no pudo tocar al niño. La niebla comenzó a disiparse lentamente, y el ambiente alrededor de la laguna volvió a calmarse. El niño miró a Diego una última vez antes de desvanecerse. Diego y Alejandro lograron escapar, corriendo hasta el pueblo sin detenerse. Cuando llegaron, exhaustos y en shock, sabían que jamás volverían a esa laguna. Diego, aunque aún perturbado por lo que había sucedido, comprendió que había fuerzas en ese lugar que nunca podría entender del todo. Pero también supo que, de alguna manera, el espíritu del niño le había salvado nuevamente. La leyenda de la vieja de la laguna de la Angostura seguía viva, pero Diego había tenido suerte.
No todos la tenían. Había pasado desde aquel segundo y fatídico encuentro en la laguna de la Angostura. Diego y Alejandro habían hecho un pacto silencioso: jamás regresarían a ese lugar maldito. Sin embargo, las secuelas emocionales y psicológicas del suceso no desaparecieron fácilmente. Diego había intentado seguir adelante, pero la sombra de la anciana y la sensación constante de que algo aún lo acechaba no lo dejaban en paz. Cada noche, Diego despertaba con el mismo sueño. Se encontraba de pie frente a la laguna, y la niebla, densa y oscura, se arremolinaba a su alrededor. La anciana emergía una vez más de entre las sombras, extendiendo su mano esquelética hacia él, pero antes de tocarlo, el espíritu del niño aparecía para interponerse entre ellos, y Diego despertaba empapado en sudor frío. Esta rutina, noche tras noche, lo estaba consumiendo. Sabía, en lo profundo de su ser, que la historia no había terminado. Había una deuda pendiente. Una tarde, mientras se debatía entre la razón y el miedo, Diego recibió una visita inesperada. Era Alejandro, pero esta vez no traía entusiasmo ni el deseo de continuar su investigación. Estaba pálido y visiblemente perturbado. «Diego, necesitamos hablar, algo pasó, y creo que estamos en peligro», dijo Alejandro, sin rodeos, mientras cerraba la puerta tras de sí. Diego lo miró con el ceño fruncido. Habían acordado nunca más hablar del asunto, pero algo en la expresión de su amigo le dijo que lo que estaba por contarle era importante. «¿Qué ocurrió?», preguntó, temiendo la respuesta. Alejandro se sentó, y con la voz baja, le explicó que había estado investigando sin decirle nada. Había consultado archivos antiguos sobre la laguna y entrevistado a algunos de los ancianos del pueblo. Uno de ellos, un hombre que había vivido cerca de la laguna toda su vida, le reveló algo escalofriante: la maldición de la anciana no se detenía simplemente por evitar el lugar. Según el anciano, la anciana era una guardiana de la laguna, un alma condenada a castigar a quienes perturbaban su descanso. Y Diego, al haber sobrevivido 2 encuentros con ella, había roto un equilibrio ancestral. «Me dijeron que las noches que has soñado con ella no son simples pesadillas. Ella te está llamando, pero esta vez, no se trata solo de ti. La maldición podría extenderse a quienes te rodean». Alejandro estaba visiblemente asustado. Diego sintió que su sangre se congelaba. La anciana lo estaba persiguiendo, pero no solo a él. Aquellos cercanos a él podrían también caer bajo su maldición. No podía dejar que eso sucediera. «Entonces, ¿qué podemos hacer?», preguntó Diego, desesperado. Alejandro se frotó las sienes, como si también estuviera buscando respuestas en su mente. El anciano mencionó un rito, un juicio final. «Para romper la maldición, debes enfrentarla una vez más, pero esta vez en sus propios términos. No puedes huir ni esconderte. Debes presentarte ante ella y enfrentar su juicio. Si lo haces, podría dejarte ir, pero si fallas, esta vez no habrá un escape». Diego sabía que no tenía elección. La paz no llegaría hasta que enfrentara a la anciana una última vez. Alejandro, a pesar de su miedo, se ofreció a acompañarlo, pero esta vez no sería como las anteriores. Debían preparar el ritual de juicio, siguiendo los detalles que el anciano les había proporcionado. La noche llegó más rápido de lo que Diego esperaba. Armados con velas, hierbas sagradas y un amuleto que el anciano les había entregado, los 2 amigos se dirigieron nuevamente a la laguna de la Angostura. El lugar estaba más oscuro que nunca, como si la misma naturaleza hubiera decidido abandonarlo. La luna llena apenas asomaba entre las nubes, y la neblina ya comenzaba a formarse. Frente a la orilla, Diego y Alejandro encendieron las velas y colocaron el amuleto en el suelo, tal como se les había indicado. Diego sabía que este era el momento decisivo. Se sentó junto a la laguna, mientras Alejandro se quedaba atrás, observando en silencio. Ahora todo dependía de Diego. Cerró los ojos y comenzó a recitar las palabras del rito que el anciano le había enseñado. Su voz temblaba al principio, pero luego se hizo más firme, resonando en la quietud de la noche. Apenas terminó de hablar, la laguna comenzó a agitarse.
El agua, antes serena, ahora bulía como si algo se moviera bajo la superficie. Y entonces, ella apareció. La anciana surgió de la niebla, más imponente y aterradora que nunca. Sus ojos, vacíos y oscuros, brillaban con una furia contenida. Esta vez no habló. No hizo ningún gesto de compasión ni pidió ayuda. Era el momento del juicio. «Has venido», susurró una voz, pero no era la de la anciana. Era la del niño. El espíritu del niño emergió una vez más desde las profundidades de la laguna, pero esta vez no se interponía entre Diego y la anciana. En cambio, se paró al lado de Diego, mirándolo con una mezcla de tristeza y resignación. «Ella no te perdonará. La única forma de detener esto es si aceptas su juicio. Solo entonces podrás liberarte. Pero debes decidir, enfrentarla o unirte a las almas perdidas». Diego sintió el peso de esas palabras en su corazón. Sabía que no habría garantías, pero no podía seguir huyendo. Con un nudo en la garganta, se puso de pie y caminó hacia la anciana. Esta vez, no sintió miedo, sino una extraña calma. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que él. La anciana levantó su mano, y el viento se intensificó. La tierra bajo los pies de Diego tembló, y la neblina lo rodeó. Podía escuchar susurros, lamentos, voces de aquellos que habían sido atrapados por la maldición de la laguna. Pero, a pesar de todo, mantuvo su mirada fija en la anciana. «Acepto tu juicio», dijo, con voz firme. La anciana se detuvo. Sus ojos brillaron por un momento, y luego, con un movimiento lento, bajó su mano. El viento se calmó, y la neblina comenzó a disiparse. Diego sintió que algo había cambiado. El frío gélido que lo había acompañado cada vez que la veía ahora se desvanecía. Por primera vez, la anciana sonrió, pero no con la malicia habitual. Era una sonrisa llena de tristeza y, quizás, de liberación. «Tu deuda ha sido pagada», murmuró. Con esas palabras, la figura de la anciana se desvaneció lentamente en la niebla, disolviéndose en el aire como si nunca hubiera estado allí. El agua de la laguna volvió a estar en calma, y el espíritu del niño, ahora en paz, se despidió de Diego con una suave sonrisa antes de desaparecer también. Diego cayó de rodillas, agotado. Lo había hecho. Había sobrevivido al juicio. Alejandro corrió hacia él, asombrado por lo que había presenciado. No había palabras que pudieran explicar lo que ambos habían vivido, pero sabían una cosa con certeza: la maldición se había roto. Diego, ahora libre de la sombra de la anciana, se levantó con una nueva sensación de paz, sabiendo que nunca más tendría que enfrentarse a las profundidades oscuras de la laguna de la Angostura. Pero aunque él había sido liberado, las leyendas continuarían, y la laguna seguiría esperando a quienes, por curiosidad o por destino, se atreverían a perturbar su calma en el futuro. Seguido por años. Diego se sentía aliviado, libre de la maldición que lo había perseguido por años. A su lado, Alejandro lo ayudó a levantarse, y ambos se miraron en silencio, con la certeza de que nunca más regresarían a la laguna de la Angostura. El aire, aunque frío, se sentía más ligero, y la oscuridad que antes pesaba sobre ellos parecía disiparse. La laguna había recuperado su tranquilidad, pero la sensación de que algo más había ocurrido no los abandonaba. Durante los días siguientes, Diego intentó retomar su vida. Por primera vez en años, las pesadillas no lo acechaban. Sin embargo, Alejandro, quien había sido testigo de los eventos sobrenaturales, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Como periodista, sentía una profunda necesidad de escribir la historia, pero también sabía que nadie lo creería. ¿Quién iba a tomar en serio un relato sobre una anciana fantasma y un juicio ancestral en una laguna oscura? Un mes después de su última visita a la Angostura, Alejandro tomó la decisión de volver solo al pueblo, no para investigar ni desafiar a la anciana, sino para hablar con los ancianos y asegurarse de que la maldición realmente había terminado. Diego intentó convencerlo de que no lo hiciera, pero Alejandro estaba decidido. Una tarde, mientras Diego estaba en su apartamento en Santa Cruz, recibió una llamada de Alejandro. «Diego, tienes que venir.
Algo extraño está ocurriendo en el pueblo. La voz de Alejandro sonaba inquieta. ¿Volviste a la laguna?, preguntó Diego, con el estómago hecho un nudo. No, no fui a la laguna, pero la gente aquí. Están diferentes. Algo está mal. La niebla ha vuelto, pero esta vez, está extendiéndose más allá de la laguna. Diego, creo que nos equivocamos al pensar que la maldición se rompió del todo. Las palabras de Alejandro llenaron a Diego de un pavor indescriptible. Lo que pensaban que había terminado, tal vez solo estaba comenzando. Sin perder más tiempo, Diego tomó su coche y condujo de inmediato al pueblo. Cuando llegó, el ambiente era inquietante. Las calles estaban desiertas, y una densa niebla cubría el lugar, como si la misma laguna se hubiera extendido por todo el pueblo. Diego sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero no era solo el frío del aire, era la misma sensación que había sentido las veces anteriores, una presencia oscura y maligna que lo observaba desde las sombras. Encontró a Alejandro en la pequeña casa donde se había estado quedando. Estaba sentado junto a una ventana, mirando la niebla con una expresión de preocupación. Diego, esto no es solo la laguna. Esto es mucho peor de lo que pensábamos, dijo, sin apartar la vista del exterior. Alejandro le explicó que, tras investigar más a fondo, descubrió algo que no había sido revelado antes. La maldición de la anciana no era solo sobre aquellos que perturbaban su descanso en la laguna. Era mucho más profunda. El espíritu de la anciana, originalmente, había sido una poderosa curandera en tiempos antiguos. Había vivido en armonía con la naturaleza y la laguna, protegiendo al pueblo de desastres y enfermedades. Pero un grupo de colonos extranjeros, temiendo su poder, la habían traicionado, quemando su hogar y ahogándola en la laguna, pensando que de esa manera podrían detenerla. Sin embargo, su muerte desató una maldición mucho más grande. La anciana no solo buscaba castigar a quienes perturbaban su descanso, sino que su ira había crecido con los años, extendiéndose al pueblo que alguna vez protegió. Ahora, la niebla que cubría el lugar era una señal de que la maldición había alcanzado una nueva etapa. El juicio no fue para liberarte, Diego, fue para despertar algo más grande. Ella quería que volvieras para activar lo que estamos viendo ahora. Su espíritu estaba esperando este momento, y nosotros fuimos parte de su plan. Alejandro hablaba con un tono grave, como si la verdad fuera más pesada de lo que podían soportar. Diego sintió que todo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. ¿Cómo podían haber sido tan ingenuos al pensar que enfrentarla directamente podría detenerla? La anciana había jugado con ellos, y ahora su venganza se extendía no solo hacia quienes la habían perturbado, sino hacia todo el pueblo. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta. Ambos saltaron, alarmados. Al abrirla, encontraron al anciano que había advertido a Alejandro antes. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, llenos de miedo. Es demasiado tarde, ella ha despertado, y ahora nada puede detenerla, susurró, mientras sus manos temblaban. Diego, lleno de desesperación, lo miró fijamente. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo la detenemos?, preguntó, con un nudo en la garganta. El anciano bajó la cabeza. No se puede detener, solo se puede contener, pero requerirá un sacrificio mayor, uno que ninguno de ustedes está preparado para hacer. Alejandro y Diego intercambiaron miradas de horror. Sabían que había llegado el momento de tomar decisiones drásticas. Si la anciana seguía extendiendo su influencia, todo el pueblo estaría condenado, y quizás incluso más allá. La niebla que había empezado a cubrir el pueblo ya no era solo una manifestación física. Era una representación de su poder creciendo, envolviendo todo a su paso. ¿Qué tipo de sacrificio?, preguntó Alejandro, aunque temía la respuesta. El anciano lo miró con ojos sombríos. La laguna exige un alma para calmarla. La única forma de apaciguar a la anciana es devolverla al lugar donde fue traicionada, pero con un sacrificio igual al suyo. Solo cuando alguien se ofrezca voluntariamente podrá ella descansar. El silencio en la habitación era sepulcral. Diego y Alejandro sabían lo que eso significaba. Uno de ellos tendría que ofrecer su vida para detener el caos que se avecinaba. Esa noche, ambos amigos se encontraron de pie frente a la laguna una vez más.
La neblina los rodeaba, densa y pesada, como una presencia viviente que los observaba. Sabían lo que debía hacerse, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a permitir que el otro se sacrificara. Sin embargo, Diego, quien había estado conectado con la anciana desde el principio, sabía que era su destino. Alejandro, tú tienes que contar esta historia. Alguien debe recordar lo que ocurrió aquí. Yo, soy el responsable de esto. Debo ser quien la enfrente por última vez. Alejandro intentó detenerlo, pero en el fondo sabía que Diego estaba en lo cierto. Era la única forma de romper el ciclo. Con el corazón pesado y lleno de tristeza, Diego se adentró en la laguna. A medida que el agua fría lo envolvía, la figura de la anciana apareció frente a él una vez más, pero esta vez no había furia en su mirada, solo una especie de melancolía. «Has cumplido tu destino», susurró la anciana, mientras las aguas comenzaban a tragarse a Diego lentamente. Mientras la niebla se disipaba, la laguna finalmente encontró la paz, y la anciana desapareció para siempre en sus profundidades. Diego se sacrificó para salvar al pueblo, pero su historia y la de la vieja de la laguna de la Angostura quedaron grabadas en la memoria de Alejandro, quien juró que nunca dejaría que el legado oscuro de la anciana fuera olvidado.